¿Qué tal, mi gente? Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema muy delicado, ¿ok? No vamos a darle muchas vueltas al asunto. Vamos a ver si el año que viene, es decir, para este año 2020, digo el año que viene, ya estamos a casi 20 días nada más de que termine este año, que rápido ha pasado, pero vamos a conversar, ¿no? Si es posible una caída de Bitcoin a niveles, como estarás viendo en la miniatura, no es clickbait en el sentido de que vamos a estudiar esas posibilidades de que Bitcoin caiga a unos $5,000, unos $3,000, en resumidas cuentas, que caiga por debajo de $10,000. Ya lo veníamos hablando a medida de que, bueno, se acentuaba el bear market, ¿no? Decíamos que, bueno, claramente Bitcoin iba a perder los 20,000, luego que íbamos a perder los 18, 17, o sea que los 17 no iban a ser el mínimo. Efectivamente así ha sido, hemos marcado otra vez un nuevo mínimo en los 15,000 y tanto. Y la pregunta obviamente es, ¿puede Bitcoin entonces caer mucho más abajo de estos niveles? Para entender y responder esta pregunta voy a tomarme 1 o 2 minutos de materia fundamental para poder explicar lo que sucederá acá. ¿Cuál puede ser la situación de Bitcoin fuera de lo técnico? Porque lo fundamental está muy mal, ¿ok? Está muy mal en el sentido de que, recordemos, las tasas, mucha gente en el corto plazo de forma especulativa está contenta, ¿no? Porque las tasas de interés probablemente las vayan a dejar de aumentar, aunque la data que tuvimos del desempleo no fue positiva, ¿ok? Así que eso quizás puede echar atrás a la Fed, pero en caso de que no, ¿ok? En caso de que todo sea positivo, pongamos el ejemplo de que la Fed deja de aumentar tasas, y eso, pues la gente se alegrará, ¿no? Porque el mercado financiero es el primero que va a tomar decisiones o va a reaccionar con relación a ello. Pero realmente, ¿qué es lo que representa eso? Que dejen de aumentar tasas significa básicamente que la economía está a punto de craquear, está a punto de romperse, ¿ok? La economía está a punto de, como cuando estás metiendo un tornillo en la pared y le das con el destornillador y lo metes, lo metes, lo metes, y de repente, ¡pum!, lo metes de más, que el tornillo se te va y se te pasa para la pared, para adentro y se te pierde. La Fed está evitando eso, ¿ok? Al dejar de aumentar tasas al ritmo en el que lo están haciendo, lo que ellos están viendo es que ya la economía está a punto de craquear, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que claramente ya no es que, como hablábamos el año anterior o hace 2 años, de que la gran recesión está por venir y que todo YouTube estaba lleno de la gran recesión, que ahora hay miles de personas y miles de canales hablando de términos macroeconómicos, que está muy bien, pero en resumidas cuentas, lo único que estamos viendo o que necesitamos entender al día de hoy realmente es la recesión, aparte de que ya estamos allí, va a acentuarse y va a ponerse muy mal la economía para el año que viene. ¿Por qué? Porque sencillamente van a seguir los despidos en masa, porque va a ser mucho más costoso el dinero, porque las empresas van a vender mucho menos, porque a la par de que hay menos empleo, por lo cual hay menos dinero. O sea, primero que todo, va a haber menos empleo, por lo cual hay menos dinero, ¿ok? Sumado a la alta inflación, la gente va a intentar o va a seguir intentando ahorrar de cierta forma o intentar gastar menos para protegerse, intentar invertir, lo que sea, pues nada, prepararse en cash. ¿Ok? Por lo cual el consumo va a ser menor, sumado a que el desempleo va a ser mayor, obviamente la gente también va a tener menos ingresos y aparte, pues como te digo, métele la inflación y con el tema general, ¿no?, de toda la economía y que las empresas obviamente van a vender menos, ¿ok? Ya tenemos prácticamente ahí 3 o 4 factores que van a afectar fuertemente a la economía macro, o sea, la economía real. Ya no estamos hablando ni siquiera de los mercados, estamos hablando de la economía real. Entonces, con todos esos factores y sumándole que la rueda sigue, o mejor dicho, la carrera de la rata ahí va a seguir dando vueltas, porque a medida que pasen los primeros de que la gente gaste menos, luego de que los despidos sean mayores, ¿okay?, y de que las empresas vendan menos, ¿qué va a pasar? Que obviamente ya a las empresas vender menos va a realimentar otra vez la rueda, porque al vender las empresas menos, muchas empresas probablemente van a cerrar, ¿ok? Y luego de estos 3 puntos que tenemos, a las empresas empezar a cerrar, va a generar más ralentización de la economía, luego más despidos otra vez, luego gente que gaste menos dinero, menos ingreso, otra vez menos empresas generando capital o generando trabajo y la rueda sin fin allí hasta que nuevamente la economía pare, la inflación llegue al nivel que está buscando la Fed y pueda reestructurarse otra vez el ciclo económico. Esto es lo que va a pasar. Entonces, si esto es lo que va a pasar, porque no hay manera de escaparse de esto, tienen que bajar la inflación. Para bajar la inflación tienen que haber menos consumo. Para haber menos consumo ya tenemos que ver que la gente tiene que gastar menos, tiene que haber más desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que te acabo de explicar de la rueda.
eventualmente las empresas van a empezar a quebrar, van a seguir los despidos masivos. Ya vimos la primera tanda de despidos masivos. Recuérdate que habíamos visto también, te estaré dejando aquí en pantalla, Bank of America, me parece que era el banco, que estaba haciendo una estimación que a partir de enero del 2023 iban a haber a partir de 175,000 despidos en los Estados Unidos, nada más, estamos hablando de los Estados Unidos. Entonces, ¿en qué punto deja todo esto al mercado, a Bitcoin y a lo demás? Bueno, básicamente, cuando las empresas empiecen a tener mayores despidos, menores ingresos, los earnings, es decir, los reportes trimestrales de ganancias, cada vez sean peores, sean cosas pues negativas. Ya vimos a Jeff Bezos hace un mes diciendo que se preparasen para lo peor, al menos en Estados Unidos, que guardasen cash, que no hicieran compras innecesarias. Eso va a llegar, ¿ok? Eso va a llegar. Entonces, eventualmente, esas noticias negativas del mercado van a empezar a afectar porque van a salir, obviamente, los informes de las empresas. Nuevamente el mercado financiero va a empezar a sufrir, el S&P 500 otra vez va a empezar a sufrir en una economía depresiva y pues obviamente todo eso va a afectar. Entonces, ¿puede haber un rebote en el corto plazo? Pues claramente, ¿ok? Claramente, como puedes ver acá, en el muy largo plazo yo tengo pintado estos niveles desde hace bastante tiempo, ¿ok? Estamos hablando de probablemente la zona de los $13,000 a pues unos $10,000, ¿ok? Como puntos claves, puntos de inflexión realmente para el mercado. Pero la pregunta de lo que vamos a responder hoy, ¿podemos caer más abajo de esto? Y la respuesta es que yo creo que sí. ¿Ok? De momento creo que no tenemos la fuerza, a pesar de que la tendencia sigue claramente bajista. ¿Ok? Es decir, tenemos todo para seguir cayendo ahora mismo, como lo puedes ver aquí. O sea, esta tendencia es bajista. El movimiento pues debería seguir siendo a la baja. Tendremos algunos rebotes y algunos pues movimientos aquí que en alguna dirección, pero si lo miramos en perspectiva macro, recuerda que simplemente Bitcoin, nada más por gráfica, está en este bloque amarillo, ¿ok? Este bloque amarillo es este mismo de aquí, que cuando pasó en 2018 que lo rompimos, caímos un 45-50%, y pues eso nos tiraría un 50% de caída a los $9,000, solamente por gráfica de Bitcoin, ¿ok? Y ahora, si le intentamos sumar que este activo de cierta forma puede verse afectado también por lo que haga la economía en general, obviamente todo esto puede ser una proyección que, repito, objetiva a mi parecer, ¿ok? No estoy intentando ser subjetivo aquí, sino que simplemente estoy mostrándote datos, ¿ok? Estoy mostrándote realidades de empresas, de bancos como Bank of America, de todo lo que se ha venido mostrando la Fed. Solamente te estoy hablando de datos, ¿ok? De data, no te estoy tirando, como puedes ver, una proyección de análisis técnico no, te estoy hablando de datos, ¿ok? Y simplemente por datos objetivos, Bitcoin podría caer un 50% más hasta los $9,000, ¿ok? Y ahora, súmale que a esa mala proyección que puede tener Bitcoin, si tenemos una economía pues muy golpeada, muy recesiva para el siguiente año 2023 o 2024, todo esto lo que va a hacer es caer mucho más. Entonces, súmale ese 50% de caída, una presión bajista por parte de una economía golpeada. Obviamente eso nos abre espacio a niveles más abajo. Entonces, es justamente lo que vamos a intentar ver para ir cerrando el video del día de hoy. Acá claramente voy a empezar a marcarte zonas en las que yo considero que puede haber algo de reacción. Es decir, si no aguantamos en los $10,000, ¿cuál puede ser la siguiente zona importante del precio? Pues fíjate, en ese caso vamos a intentar utilizar lo que son los POC de volumen. Vamos a quitar estas líneas porque esto ya lo tenemos muy interiorizado, ¿vale? Y me ensucian un poco la gráfica. Ahí está. Entonces vamos a intentar usar lo que son los POC de volumen. Por ejemplo, recuerda que los POC de volumen siempre están, los voy a marcar de forma manual para que veas que no necesitas la herramienta para saber dónde se ubican. Y pues de una manera pues muy sencilla, los POC de volumen siempre están en las partes medias de los rangos o de las zonas consolidativas. En este caso, por ejemplo, mira, en este rango amarillo que tenemos aquí, el POC de volumen claramente va a estar en la parte media. ¿Okay? Donde se comercializa más el precio en esta zona. Entonces el POC de volumen va a estar sobre los $6,700 aproximadamente. ¿Okay? Y fuera de eso no hay ningún otro POC de volumen importante, sino hasta, por ejemplo, aquí podemos encontrar alguno en esta área de los 8,400, 8,500, porque repito, es más o menos la parte media de toda esta área de consolidación o consolidativa acá, pero no es tan relevante como este de por aquí. ¿Ok? Y ya finalmente, si no aguanta aquí en los $6,000 Bitcoin, obviamente podemos empezar a pensar en POCs de volumen pues mucho más abajo, ¿ok? Como por ejemplo este de acá de los 3,200, $3,300, utilizando pues el mismo concepto donde se pueden ubicar zonas importantes o representativas del precio, repito, con data objetiva, con data que podemos ver en prácticamente todos los mercados. Entonces, en este caso no estoy afirmando, no estoy diciendo que Bitcoin va a caer por debajo de 10,000, ¿ok? Lo que tenemos que empezar a tener presente es que
la proyección pinta muy mal, de por sí Bitcoin solo pinta muy mal, súmale que puede haber una economía muy golpeada y obviamente eso puede ser un potenciador, que puede hacer de forma exponencial que el movimiento de Bitcoin sea un poco más agresivo. Y solamente si no aguantamos en los $10,000, pues ahí empezarían los problemas a bajar hasta el siguiente nivel de los 8,000, luego el siguiente nivel de los 6,600, 6,700. Y si aquí no para el precio, no tenemos nada que nos haga detenernos hasta el área de los 3,700, $4,000 otra vez. Así que todo esto debes tenerlo en consideración para que en base a tus propias herramientas, a tus propios análisis, a tu propia proyección, puedas tener presente cuándo puede ser un buen punto de entrar al mercado. Repito, yo no tomo responsabilidad en decirte qué va a pasar, porque primero no lo sé y segundo, pues obviamente no te puedo ayudar con eso, pero lo que sí intento es simplemente, pues en base a lo que he aprendido durante estos años, intentar trazar lo que yo estoy viendo que puede suceder, o mejor dicho, hasta dónde puede ir el precio si suceden ciertas cosas. Es decir, si no paramos en los 13,000, tenemos los 10,700. Si no tenemos los 10,700, tenemos los 8,600. Si no paramos en los 8,600, tenemos los 6,700. Y si no paramos en los 6,700, tenemos los 3,700. Y ya si no paramos ahí, pues cierro el canal de YouTube y me voy. Si Bitcoin cae debajo de los $3,000, probablemente tenga yo que cerrar el canal de YouTube porque me voy a ir a vivir debajo de un puente. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo, espero que este video los haga ponerse en perspectiva y pues obviamente nos vemos el día de mañana. Adiós.